Descubre la verdad, cristianismo versus judaísmo versus islam. ¿Sabías que cristianismo, judaísmo e islam comparten raíces comunes pero tienen creencias únicas? Estas tres religiones monoteístas, aunque distintas en sus doctrinas y prácticas, tienen un origen abrahámico que las conecta de manera profunda. Explorar sus diferencias nos ayuda a entender mejor sus valores y tradiciones. Hoy exploraremos las diferencias clave entre estas tres grandes religiones monoteístas. A través de sus textos sagrados, figuras fundadoras y prácticas religiosas, descubriremos cómo cada una ha moldeado la espiritualidad y cultura de millones de personas alrededor del mundo. Empezamos con el cristianismo, la religión más grande del mundo. Con más de 2.000 millones de seguidores, el cristianismo ha influenciado profundamente la cultura, la ética y la historia global. Su expansión y diversidad lo convierten en un fenómeno único en la historia de las religiones. Fundado por Jesucristo en el siglo I DC, el cristianismo se basa en las enseñanzas y vida de Jesús de Nazaret. Considerado el Mesías y el Hijo de Dios, su mensaje de amor, perdón y salvación ha sido central para la fe cristiana a lo largo de los siglos. La Biblia es el texto sagrado del cristianismo. Compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, este libro ha guiado a los cristianos en su vida espiritual y moral. Sus relatos, leyes y enseñanzas son fundamentales para la práctica y creencias cristianas en todo el mundo. La creencia en la Trinidad es fundamental en el cristianismo. Esta doctrina sostiene que Dios es uno, pero existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esta creencia resalta la naturaleza divina de Jesucristo y su papel redentor en la humanidad. El bautismo y la Eucaristía son dos de los sacramentos más importantes en la práctica cristiana. El bautismo simboliza la purificación y el nuevo nacimiento en la fe, mientras que la Eucaristía conmemora la última cena de Jesucristo, recordando su sacrificio y promesa de salvación. El cristianismo se divide en varias ramas, siendo las principales el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Cada una tiene sus propias interpretaciones teológicas, rituales y prácticas, aunque todas comparten la fe en Jesucristo como el Salvador y la Biblia como texto sagrado. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a miles de años. Sus seguidores creen en un solo Dios y siguen una serie de leyes y enseñanzas que guían su vida espiritual y moral, basadas en la Torá. Abraham es considerado el patriarca del judaísmo, siendo una figura central en la historia y las creencias judías. Su pacto con Dios es fundamental, marcando el comienzo de una relación especial entre Dios y el pueblo judío, una alianza que se mantiene viva a través de generaciones. La Torá es el texto sagrado principal del judaísmo, compuesto por los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Considerada la revelación divina dada a Moisés, la Torá guía la vida religiosa y moral de los judíos, estableciendo leyes y enseñanzas fundamentales para la comunidad. El judaísmo es una religión monoteísta estricta, centrada en la creencia en un solo Dios. Este Dios es visto como omnipotente, omnisciente y omnipresente, y los judíos creen en un pacto especial entre Dios y el pueblo de Israel, basado en la obediencia a las leyes divinas. Las prácticas judías incluyen la observancia del Sabbat, el día de descanso semanal que empieza al atardecer del viernes y termina el sábado por la noche. También celebran festividades importantes como el Yom Kippur, el Día del Perdón, que es uno de los días más sagrados del año. El judaísmo presenta varias ramas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Las principales son la ortodoxa, que sigue estrictamente las leyes tradicionales, la conservadora, que busca un equilibrio entre tradición y modernidad, y la reformista, que adopta una interpretación más liberal y adaptada a los tiempos actuales. Finalmente, exploramos el Islam, la segunda religión más grande del mundo. Fundado por el profeta Mahoma en el siglo VII DC, el Islam se basa en la creencia en un solo Dios, Alá, y en las enseñanzas reveladas a Mahoma, que se encuentran en el Corán. El Islam fue fundado por el profeta Mahoma en el siglo VII DC. Mahoma, nacido en la Meca, recibió revelaciones divinas a lo largo de su vida, las cuales forman la base de la religión. Su liderazgo unificó a las tribus árabes bajo una sola fe. El Corán es el texto sagrado del Islam. Considerado la palabra literal de Dios, fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel. El Corán guía a los musulmanes en todos los aspectos de la vida, desde la moralidad hasta la ley. Las creencias islámicas se centran en los 5 pilares del Islam, que incluyen la declaración de fe, Saada, la oración, Salat,
el ayuno durante el Ramadán, la caridad, Zekat, y la peregrinación a la Meca, Hajj. Estos pilares son fundamentales para la vida musulmana. Las prácticas islámicas, como las oraciones diarias y el ayuno durante el Ramadán, son esenciales para los fieles. La oración se realiza 5 veces al día, mientras que el ayuno busca purificar el alma y acercar al creyente a Dios. El Islam tiene 2 principales ramas, el sunismo y el chiismo. Los sunitas constituyen la mayoría y siguen las enseñanzas de Mahoma y sus primeros sucesores. Los chiitas, en cambio, creen en la sucesión de liderazgo a través de la familia de Mahoma, específicamente su primo y yerno, Ali. La Biblia, la Torá y el Corán son textos sagrados fundamentales en el cristianismo, judaísmo e islam, respectivamente. Cada uno contiene enseñanzas, historias y leyes que guían la vida espiritual y moral de sus seguidores, estableciendo una base sólida para sus creencias y prácticas religiosas distintivas. Jesucristo, Abraham y Mahoma son figuras fundadoras cruciales en sus respectivas religiones. Jesucristo es considerado el Hijo de Dios en el cristianismo, Abraham es el patriarca del judaísmo y Mahoma es el profeta final en el Islam. Sus vidas y enseñanzas moldearon la fe de millones de personas. Las prácticas religiosas varían significativamente entre estas religiones. Los cristianos practican el bautismo, los judíos observan el Sabbat y los musulmanes realizan las oraciones diarias llamadas salat. Estas prácticas reflejan la diversidad de rituales que cada religión emplea para conectarse con lo divino. Las creencias fundamentales también difieren, el cristianismo se centra en la Trinidad, el judaísmo insiste en el monoteísmo estricto y el Islam se basa en los 5 pilares. Estas diferencias doctrinales resaltan las distintas maneras en que cada religión entiende y adora a Dios. Cada religión ha tenido un impacto profundo en la historia y la cultura global. Han influido en la política, la ética y las artes, dejando una huella duradera en sociedades de todo el mundo. Su desarrollo histórico refleja la evolución y expansión de sus enseñanzas a lo largo del tiempo. Las 3 religiones monoteístas comparten el monoteísmo y el origen abrahámico. Cristianismo, judaísmo e islam creen en un solo Dios y trazan su linaje espiritual hasta Abraham. Estas similitudes subrayan una base común, a pesar de sus diferencias doctrinales y prácticas, resaltando la conexión profunda entre estas tradiciones religiosas. A pesar de su origen común, cada religión tiene doctrinas únicas. El cristianismo enfatiza la Trinidad, el judaísmo mantiene un monoteísmo estricto y el Islam se centra en los 5 pilares. Estas diferencias han llevado a diversas interpretaciones y prácticas, enriqueciendo la diversidad espiritual y cultural del mundo. El diálogo interreligioso ha sido tanto una fuente de entendimiento como de conflicto a lo largo de la historia. Los esfuerzos por encontrar puntos comunes y resolver diferencias han llevado a momentos de paz y cooperación, pero también a tensiones y enfrentamientos que han moldeado la historia global. Cada religión celebra festividades importantes que reflejan sus creencias y tradiciones. La Navidad en el cristianismo, Pesaj en el judaísmo y Eid al-Fitr en el Islam son ejemplos de cómo estas festividades unifican y fortalecen la comunidad, ofreciendo momentos de reflexión, agradecimiento y celebración compartida. Los lugares sagrados como iglesias, sinagogas y mezquitas son centros de adoración y comunidad. Estos espacios no solo sirven para la práctica religiosa, sino también como puntos de encuentro cultural y social, reflejando la importancia de la fe en la vida cotidiana de sus seguidores. El bautismo en el cristianismo simboliza la purificación y el renacimiento espiritual. En el judaísmo, el Brit Milá es una ceremonia de circuncisión que marca la alianza de Abraham con Dios. En el Islam, la Shahada es la declaración de fe que introduce a los nuevos creyentes a la comunidad musulmana. Los líderes religiosos cumplen roles fundamentales en sus comunidades. Los sacerdotes cristianos ofician misas y proporcionan sacramentos. Los rabinos judíos dirigen servicios y enseñan la Torá. Los imanes islámicos guían las oraciones y ofrecen orientación espiritual basada en el Corán y la Sunnah. Las 3 religiones influyen en la ética y moral de sus seguidores. Comparten valores como la caridad y la compasión, pero también tienen diferencias significativas. Por ejemplo, el concepto cristiano de amor al prójimo, la justicia en el judaísmo y la misericordia en el Islam reflejan sus enseñanzas únicas. Cada religión tiene visiones del más allá que afectan la vida de sus fieles. El cristianismo enseña sobre el cielo y el infierno como destinos eternos. En el judaísmo, hay diversas interpretaciones del mundo venidero.
El Islam también describe el paraíso y el infierno en detalle. La evolución histórica de estas religiones muestra su expansión y adaptación. El cristianismo se extendió por el Imperio Romano y más allá. El judaísmo sobrevivió a través de la diáspora. El Islam se propagó rápidamente desde Arabia hasta Asia y África, cada una dejando una huella duradera en la historia mundial. La influencia de la religión en la política ha sido profunda y duradera. Desde la creación de leyes basadas en principios religiosos hasta la participación activa de líderes religiosos en gobiernos, el impacto es innegable. Esta relación a menudo ha moldeado políticas públicas y decisiones legislativas en diversas partes del mundo. Las contribuciones culturales de estas religiones son vastas y variadas. El arte, la música y la literatura han sido profundamente influenciados por el cristianismo, el judaísmo y el islam. Obras maestras de la arquitectura, como catedrales, sinagogas y mezquitas, reflejan la devoción y la creatividad inspiradas por la fe. Enfrentando desafíos modernos, estas religiones buscan adaptarse a un mundo en constante cambio. La coexistencia pacífica y el diálogo interreligioso son esenciales para superar conflictos y malentendidos. La globalización y la tecnología presentan nuevas oportunidades y retos para la práctica y la interpretación de la fe. Reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre estas religiones nos invita a un entendimiento más profundo. A pesar de sus diferencias doctrinales, comparten valores fundamentales que pueden unir a las personas. Esta reflexión puede fomentar el respeto mutuo y la cooperación entre distintas comunidades religiosas. Te invitamos a suscribirte para más contenido sobre religión y cultura. Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la conversación. Aprender y dialogar sobre estas grandes religiones nos enriquece a todos y fortalece nuestra comprensión del mundo.